Señor les bendiga en esta tarde a todos los hermanos y amigos que están escuchando nuestros temas, nuestros mensajes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bendecimos también a toda la familia de Sadai, aquí en este lugar de Batán. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas que llegan a esta casa de oración, y que sea muy, pero muy bendecida su vida, su familia. Que el Señor les guarde. Y en esta tarde queremos compartir una maravillosa palabra para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. Que Dios les bendiga. Y vamos al capítulo número 3 del primer libro de la Biblia. Vamos a tomar como texto áureo el versículo 9 del capítulo 3, donde allí hay una palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? En esta expresión de Dios, buscando a Adán y a Eva, en el cual se habían escondido. ¿Por qué se habían escondido? Se habían escondido porque habían desobedecido a Dios. El plan del enemigo, que estaba allí preparado para Adán y para Eva, estaba llevándose a cabo, porque la palabra de Dios describe que la serpiente antigua, el diablo, Satanás, ahí en el capítulo 3, verso 1, dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe que Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo bien el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Una de las cosas que quiero hacer hincapié en esta tarde, en esta palabra, es que el plan del enemigo es poder separar la comunión del hombre con Dios, que fue lo que primero hizo en el huerto. Tratar de separar esa comunión, ese acercamiento que el hombre tenía con Dios. Allí conocemos la palabra de Dios que todas las tardes Dios hablaba con Adán y hablaba con Eva. Allí había un diálogo, había un acercamiento, había algo tan maravilloso, una comunión tan preciosa, en la cual el enemigo luchó allí para poder romper esa comunión y separar la presencia de Dios de la vida de Adán y de Eva. Y yo quiero en esta palabra hablar acerca de la importancia de la presencia de Dios en la vida del ser humano. Es tan importante que el hombre pueda entender, cuando digo hombre, mujer, pueda entender también que el hombre sin la presencia de Dios nada puede hacer en esta vida. No vamos a lograr nada, no vamos a ser felices. El mundo vive en medio de un caos, en medio de una situación tan compleja, porque el hombre no vive en comunión con Dios. Por eso hay tanto desorden en la vida del ser humano, hay tanto desorden en la vida del hombre, de la mujer, que vive sin la presencia de Dios. Y era tan importante la presencia de Dios en el huerto, que traía seguridad y traía confianza en todo lo que Adán y Eva hacían en el huerto. Pero en el momento en que allí la presencia de Dios se alejó de ellos, todo cambió. No pudieron seguir estando en ese lugar donde estaba la presencia de Dios. Allí Dios busca a Adán y dice en el versículo 8 que oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer
se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Nunca jamás se habían escondido. Por primera vez ellos se esconden, ellos tratan de huir de la presencia de Dios, y Dios llama al hombre y le dice: ¿dónde estás tú? ¿Dónde te has escondido? ¿Por qué te has escondido? Porque algo pasó que fue lo que separó a Adán y a Eva de la presencia de Jehová. Entonces allí le dijo Adán: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hasta ese momento nunca se habían dado cuenta que ellos estaban desnudos, sino que cuando ellos desobedecieron y comieron de ese árbol, allí los ojos fueron abiertos y conocieron lo que era el bien y el mal. Así dice la palabra de Dios, que fueron abiertos sus ojos y allí conocerían lo que era el bien y el mal. Entonces él respondió que tenía miedo y porque estaba desnudo. Entonces le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Y allí fue la separación, ¿verdad?, de la presencia de Dios de Adán en el huerto. Y desde ese momento comenzó el hombre a vivir una vida diferente, porque allí el hombre, sin la presencia de Dios, muchas cosas comienzan a cambiar. Adán y Eva ya no podían vivir una vida allí disfrutando de lo que Dios había preparado, porque de ahí en más ellos tuvieron que vivir con esfuerzo, vivir con sufrimiento, porque le dijo Dios que con el sudor de su frente él tendría que sustentarse. Y allí también hubo una palabra de maldición también para toda la descendencia de la mujer, del sufrimiento de la mujer, del dolor de la mujer. Y hoy estamos viendo eso todos los días, terriblemente, como la violencia se ha manifestado de una forma tremenda sobre la mujer, porque vemos allí los tremendos femicidios todos los días, vemos las muertes de cantidad de mujeres que son muertas de una forma terrible, ¿no? Y vemos allí como todas estas generaciones que han pasado desde Adán hasta ahora, la palabra de Dios se ha ido cumpliendo por la desobediencia, pero también hemos visto que hay una palabra de Dios así en el libro de Romanos que dice que por la desobediencia de uno entró el pecado, que habla de Adán, pero por la obediencia de uno mayor, que es Jesús, también vino la salvación, vino la fe, porque allí Jesús vino a este mundo, Dios se hizo hombre a través de él, y él vino a dar vida a donde había muerte, él vino a dar salvación donde había perdición, él vino a traer luz donde había tinieblas, él vino a traer salud donde había enfermedad, él vino a traer esperanza donde había desesperanza. Jesucristo vino a transformar, vino a cambiar, como dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido era la comunión del hombre con Dios. Se había perdido la presencia de Dios, ¿verdad?, en la vida del hombre. Y allí también encontramos en el libro de Éxodo una narración, una historia en el tiempo de Moisés, cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva hasta el monte Sinaí, hasta ese lugar donde Dios le había dicho, donde Dios iba a hablar con Moisés, donde Dios le iba a dar allí los mandamientos, los estatutos, los preceptos, para que Israel pudiera vivir por ellos y pudiera volver a reencontrar esa presencia que se había perdido en los días de Adán. Y allí dice que esta historia relata que cuando Moisés sube al Sinaí, allí ocurre algo triste mientras esperaban a Moisés su regreso, que tardó durante 40 días. En el capítulo 31, versículo 18 del libro de Éxodo, dijo Dios a Moisés cuando acabó de hablar con él en el Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, las tablas de piedra escrita
por el dedo de Dios, dice su palabra. Y el pueblo, viendo que Moisés tardaba, al descender del monte se acercaron. Entonces a Aarón, que era hermano de Moisés y estaba como sacerdote, y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y allí dice la palabra de Dios que ellos apartaron sus zarcillos de oro, sus anillos, alhajas, y fundieron el oro, hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Y allí Dios le habla a Moisés cuando Moisés va a bajar del monte, y le dice en el versículo 7: entonces Jehová dijo a Moisés: anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y allí Dios se sintió herido por lo que el pueblo había hecho, porque allí en el Sinaí Él estaba dando la ley para que el pueblo pudiera vivir una vida ordenada, una vida en comunión con Él, y el pueblo ya había hecho otro Dios, estaba adorando a un Dios que habían hecho con sus manos, un Dios que no podía escucharlo, un Dios que no podía hablar con ellos como estaba hablando con Moisés en el Sinaí. Entonces allí Dios le dijo a Moisés que descendiera porque su pueblo se había corrompido, y allí Dios quería destruir a ese pueblo. Él decía: déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y a ti yo haré de ti, le dijo a Moisés, una nación grande, le dijo, haré de ti. Y allí Moisés intercedió, Moisés habló, Moisés oró, dice, en la presencia de Jehová, y le dijo: ¿por qué se encenderá tu furor contra este pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con poder y con mano fuerte? Y allí intercedió y pidió a Dios, como lo hace hoy en día nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros, porque dice la palabra de Dios que Él está allí como sumo sacerdote a la diestra del Padre, después que Él resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, como dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, allí fue recibido en los cielos y fue entronado, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua, dice, confesará que Jesucristo es el Señor. Y Él ahora está allí como un gran sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, intercediendo por su pueblo, intercediendo por aquellos que a veces nos equivocamos en el camino de la vida, y Él está allí delante del Padre, como intercedió Moisés delante de Dios cuando el pueblo de Israel había ofendido a Dios. Y dice la palabra de Dios que allí estaba el pueblo en el campamento cantando y alabando al becerro de oro, danza, y la ira de Moisés se encendió en él, y las tablas que traía en sus manos las arrojó contra ese ídolo, de verdad, y allí fueron destruidas, se quebraron, dice, allí al pie del monte. Pero luego dice la palabra de Dios que Él intercede nuevamente en el versículo 32, capítulo 32, verso 32 de Éxodo. Allí, al ver que Dios se había airado tremendamente, Moisés vuelve a interceder y le dice allí que perdone ahora su pecado, perdone el pecado de ese pueblo, y si no, le dijo: ráeme ahora de tu libro que has escrito, del libro de la vida, de ese libro. Él exponía su vida para salvar a ese pueblo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Puso su vida, allí murió en la cruz del Calvario para salvar, para perdonar nuestros pecados. Él vino a este mundo para poder perdonar el pecado de la humanidad. Dice que Él no vino al mundo a condenar al mundo, sino vino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso Él murió en la cruz, por eso Él derramó su vida en la cruz del Calvario, para que el mundo pueda alcanzar la salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas alcance la vida eterna. Por eso, en alguna manera, se ve la tipología de Cristo en este versículo 32, cuando dice: perdona ahora
su pecado, y si no, le dijo Moisés, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ponía su vida por ese pueblo, pero allí Dios le dijo que el que contra él pecare, a ese raeré yo de mi libro. Y le dijo, ve ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho. Dios le había dado una orden que ese pueblo tenía que llegar a la tierra de Canaán. Y tenía que seguir el camino, a pesar de todo lo que estaba pasando. Tenía que seguir adelante, no tenía que quedarse. Eso era lo que le estaba diciendo. Y que importante es entender esto, porque nosotros también vamos rumbo a una Canaán celestial. Y vamos a pasar luchas, pruebas, adversidades. Pero todo eso no nos tiene que detener para seguir adelante. Tenemos que seguir adelante, pase lo que pase. Aunque ahora tal vez no podemos congregarnos en la iglesia, no podemos reunirnos, los templos están cerrados, tenemos todavía unos cuantos días más de cuarentena, hasta el 24 de este mes. Pensamos que tenemos que seguir, pero no importa que los templos estén cerrados. Lo importante es que la presencia de Dios esté en nosotros. Pueden estar las puertas del templo, de los lugares donde hacemos las reuniones, pueden estar cerradas, pero las puertas del cielo no están cerradas para aquellos que caminamos con el Señor, para aquellos que alabamos a Dios, para aquellos que servimos al Señor, para aquellos que creemos que la presencia de Él está con nosotros, que su Espíritu Santo está con nosotros, que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Entonces le dijo Dios que lleve a ese pueblo donde le había dicho. Y le dijo, he aquí mi ángel irá delante de ti. Le dijo, mi ángel va a ir contigo. Entonces, eso como que no le agradó mucho a Moisés. Y Moisés no quería otra cosa sino la presencia de Jehová. Él sabía que si la presencia de Dios iba con él, todo cambiaría. Él se sentía seguro, se sentía confiado. Entonces, obedeció a Dios en todo. Y nuevamente tiene que allí ir al monte para que Dios vuelva a hacer esos mandamientos en las tablas. Y le dijo Dios en el versículo 12, mira, le dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado, ¿a quién enviarás conmigo? Le dice, ¿a quién enviarás conmigo? Entonces Moisés estaba diciendo, no me siento seguro si tú no estás conmigo. Entonces allí le dice, si has dado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora el camino para que te conozca. Quería conocer a Dios por el camino de Dios. ¿Cómo poder conocer el camino de Dios? Los caminos de Dios son grandes, los caminos de Dios son maravillosos, los caminos de Dios son altos, no son como nuestros caminos. Son altos, dice el profeta Isaías, así como son altos los cielos de la tierra, así son de altos los caminos de Dios, son muy distintos. Pero el camino de Dios es un camino de santidad, el camino de Dios es un camino de justicia, el camino de Dios es un camino de salvación, el camino de Dios es un camino de eternidad, de vida eterna. El camino de Dios es grande y maravilloso. Por eso allí Moisés le dice, si has hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Qué bueno que es conocer a Dios a través de sus caminos. Nosotros podemos conocerlo porque Jesucristo dijo, yo soy el camino. Y cuando conocemos a Jesucristo, conocemos a Dios, porque Jesús mismo dijo, si me veis a mí, veis al Padre, me conocéis a mí, conoceréis al Padre. Si conocemos los caminos del Señor, conocemos los caminos de Dios. Por eso Él dijo, yo soy el camino. ¿Verdad que qué maravilloso es conocer los caminos del Señor? Los vemos reflejados en cada milagro, los vemos reflejados cuando Él allí sanaba a los enfermos, los vemos reflejados cuando le perdonaba a aquel que había pecado, como la mujer adúltera que fue llevada a los pies del Señor para que la apedrearan, porque la ley decía que aquella mujer que la encontraran en pleno acto de adulterio tenía que ser apedreada, pero el Señor la perdonó. Los hombres que la llevaron allí la acusaban para que el Señor dijera, bueno, allí hay que apedrearla. Así el Señor lo dijo, pero lo dijo de una manera maravillosa.
Dice, si alguno se encuentra sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre esta mujer. Y cuando el Señor levantó su cabeza, le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No había nadie. Todos habían dejado las piedras que iban a lanzar contra esta mujer, porque allí encontraron, ¿verdad?, que ellos también eran tan culpables como esa mujer. Pero el camino del Señor es un camino de perdón, un camino de misericordia. Le dijo a esta mujer, vete y no peques más. ¿Verdad que el camino del Señor es maravilloso? Cuando Él iba a Jericó y allí encuentra a un ciego llamado Bartimeo junto al camino, que estaba allí mendigando, pero cuando escucha, ¿verdad?, que era Jesús Nazareno que venía, porque cuando Jesús venía, venían multitudes con Él, y allí Bartimeo, el ciego, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, decía. Y cada vez gritaba más fuerte. Y allí los discípulos le pedían al Señor que lo hiciera callar. Y le gritaban que se callara, pero Él gritaba más fuerte hasta que Jesús lo llamó, ¿verdad? Y le hizo recobrar la vista. Ese es el camino de nuestro Señor, un camino que abre los ojos a los ciegos, un camino que desata la lengua del mudo, no solamente que perdona, sino que sana, ¿verdad? Que salva también, como lo salvó a Zaqueo, como en verdad allí hizo misericordia con él cuando fue a su casa y allí le bendijo porque también era hijo de Abraham. Ese es el camino de Dios. Por eso Moisés decía, quiero conocerte, quiero conocer tu camino para que conozca, te conozca a través de tu camino. Y allí cuando le dijo esto, Dios le dice en el versículo 14 de Éxodo 33, le dice, mi presencia, le dijo, irá contigo y te daré descanso. ¿Verdad que como que eso trajo una tremenda paz sobre la vida de Moisés? Porque primero le dijo, mi ángel, el ángel irá contigo, te acompañará. Pero eso no fue suficiente para Moisés. Moisés quería la presencia de Jehová. Tenía un pueblo que eran millones de personas que iban bajo su cuidado, que tenían que llevarlas a un destino, y él no se sentía seguro, él no se sentía confiado y necesitaba algo más. Era la presencia de Jehová, y Jehová le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. No era que Moisés iba a quedar allí descansando y que Dios iba a hacer todo, no. Eso era que Dios iba a sentir, Moisés se iba a sentir seguro. Moisés sabía que cada paso que daba, Dios estaba a su lado y él lo daba seguro, pase lo que pase. Nosotros podemos estar envueltos en esta situación, ya hace 53 días que estamos en esta cuarentena. Vemos todos los días como en diferentes lugares hay muertes y hay contagios con esta pandemia, pero caminamos seguros, confiados, porque la presencia del Señor está a nuestro lado. Sabemos que su presencia nos trae confianza. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces por eso le decía, y te daré descanso. Por eso el pueblo de Dios tal vez no está clamando aquí en la iglesia, no estamos predicando en la congregación aquí en la iglesia, pero nos da descanso, nos da seguridad que podemos llegar a ti, hermano, hermana, amigo, que nos estás escuchando con la palabra, y esta palabra va a causar efecto, lo mismo que causa aquí en el templo, va a causar en tu vida donde te encuentres, en tu hogar, con tu familia, en cualquier lugar, en tu trabajo. Esta palabra va a causar efecto, te va a dar fe, porque dice que la fe, dice el libro de Hebreo, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aún más encuentro algo tremendo que le pide Moisés a Dios. No solamente le pide, es tremendo esto, porque yo cuando miro la palabra y veo aquí en el versículo 18, le dijo, entonces te ruego, le dijo, que me muestres tu gloria, le dijo Moisés a Dios. Y le dijo Dios, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y le dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá.
y dijo, te pondré junto a mí, le dijo Dios, estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, le dijo Dios, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Pero allí le dijo Moisés, qué tremendo esto, ¿no? Le dijo, te ruego, le dijo, que me muestres tu gloria. La gloria de Dios. Qué maravillosa era la gloria de Dios allí en el Sinaí, cuando estaba con Moisés y estaba sacudiendo ese monte, estaba sacudiendo su gloria, ¿verdad? Cubre los cielos, dice, una hermosa alabanza y una hermosa palabra de Dios también, que su gloria, dice, cubre los cielos y la tierra está llena de su alabanza. Su gloria, ¿verdad? Es algo tan maravilloso que trae paz, trae regocijo, cuando está la gloria de Dios. Así que, estimado amigo, estimado hermano, qué importante es que la presencia de Dios esté con nosotros. Yo te animo y te deseo lo mejor si tú mantienes la presencia de Dios en tu vida. La debes mantener siendo fiel a Dios, orando, estudiando la palabra, no apartándose de su presencia, buscando su rostro, porque uno, cuando dobla su rodilla, uno puede adorar, puede alabar al Señor, aunque no estamos en el templo. Pero yo, cuando estoy en la presencia de Dios, puedo estar escuchando una alabanza y de pronto siento su presencia y me quebranto y levanto mis brazos al cielo y siento que su gloria desciende para fortalecerme, para renovarme. Y yo creo que también la gloria de Dios está sobre esta nación. Qué importante es que la gloria de Dios esté sobre un pueblo, sobre una nación, sobre un gobierno, sobre una tierra bendita como Argentina. Que la gloria de Dios esté sobre nuestra nación y que bendiga al presidente de los argentinos y bendiga grandemente tu vida. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón. En esta tarde voy a orar por tu vida. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra maravillosa que nos anima a poder estar en tu presencia, que nunca nos apartemos de tu presencia, porque ¿qué será nuestra vida sin tu presencia? Hay plenitud de gozo y hay delicias a tu diestra para siempre. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Bendigo a todos mis hermanos, a todos mis amigos, a todos aquellos que nos están siguiendo desde sus hogares. Allí sea una gran bendición sobre sus vidas y que el amor de nuestro Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida, de ahora y por siempre. Amén y amén. Dios te bendiga.